Estudios de alcance correlacional. Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, miden cada una de ellas y después cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Si dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociación, se tiene base para predecir con mayor o menor exactitud, pero también se llega a dar que aparentemente dos variables estén relacionadas, pero en realidad no sea así. Estudios de alcance explicativo van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más variables están relacionadas. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de estudio y de hecho implican los propósitos de ellas: exploración, descripción y correlación, además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. Estudios de alcance descriptivos buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es cómo se relacionan estas. Estudios de alcance exploratorio. Cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes, es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Tal sería el caso de investigadores que pretendieran analizar fenómenos desconocidos o novedosos como una enfermedad de recién aparición, una catástrofe, etc. Estos estudios son como realizar un viaje a un sitio desconocido del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro. Aplicada es la que aplica a realidades concretas los resultados de la investigación pura o básica. Esta se clasifica en explicativa y transversal. Explicativa, ¿por qué? Porque cuando dice realidades concretas se refiere a un tema ya explorado, descrito y que lleva una correlación, o sea, una relación entre sus variables. Y es transversal debido a que no importa el tiempo que lleva, sino el propósito al cual quiera llegarse. Por ejemplo, puede ser la purificación del agua. No importa el tiempo que se llevó para crear el filtro, sino que lo importante es el fin que sale el agua ya pura. Investigación básica. Recibe también el nombre de pura o fundamental. Tiene como fin la búsqueda del proceso científico mediante el acrecentamiento de los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. Es de orden formal y busca las generalizaciones con vista al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. Esta se clasifica en descriptiva transversal. Descriptiva, ¿por qué? Ya que esta quiere incrementar el conocimiento, quiere proporcionar un sentido al entendimiento, saber el porqué de las cosas, el dónde, cómo. A medida que saca sus conclusiones va observando y se basa en las leyes, buscando especificar y conocer las propiedades y características. Transversal porque no importa el tiempo que tarde en obtener el conocimiento. Por ejemplo, puede ser Albert Einstein, que él inventó la bomba atómica, pero no importó, él quería adquirir el conocimiento, la información para lograr el propósito, pero lo que no se dio cuenta es para la aplicación, no le importó la aplicación para que se ocupara la ciencia. Investigación científica.
proceso o secuencia de actividades encaminadas a ampliar el ámbito de nuestros conocimientos. Esta se clasifica en explicativa y longitudinal. Explicativa ya que esta implica exploración, descripción y correlación debido a que tiene una relación entre sus variables, sin saber para qué sirve la aplicación de sus conocimientos. Debe conocerse el fenómeno, medir, conocer sus características y tener relaciones, tanto positivas como negativas. Un ejemplo de esto podría ser los experimentos científicos, ya que esos tienen que hacerse en un determinado tiempo, debido a que no se puede pasar ese tiempo para obtener el resultado. Investigación evaluativa. Proceso que consiste en obtener información sistemática y objetiva acerca de un fenómeno y en interpretar dicha información a fin de relacionar entre distintas alternativas de decisión. Suministra la información básica para diseñar y rediseñar programas de acción. Clasifica en correlacional porque estudia relaciones entre variables y es longitudinal ya que esto implica exploración, descripción y correlación, ya que para obtener un resultado se necesita tener conocimiento acerca de los fenómenos que se estudian y lograr entender el porqué, y también toma en cuenta el tiempo en el cual se lleva a cabo. Investigación experimental. Es la descripción y análisis de lo que será u ocurrirá en condiciones cuidadosamente controladas. El supuesto básico de la investigación experimental descansa sobre la ley de la variable única descrita por Mill en una de sus leyes. En la investigación experimental, el investigador posee un control directo de la variable independiente, es decir, manipula directamente las condiciones de ocurrencia de los fenómenos, lo que constituye una de las características fundamentales del proceso o técnica experimental. Se clasifica en explicativa y longitudinal. Es explicativa ya que esto conlleva exploración, descripción, correlación, observar y conocer, ya que trata de observar los fenómenos y describir sucesos y el cuestionamiento del por qué y cómo. Y longitudinal porque depende del tiempo. Investigación formal. Hace relación a la forma externa de cómo debe presentarse una investigación o informe investigativo. Conjunto de normas metodológicas para la presentación de trabajos escritos e informes de investigación. Se clasifica en correlacional porque se refiere a relacionar a la forma externa de cómo presentar una investigación. En transversal porque las variables están relacionadas obligadamente entre sí para tener un fin. Se realiza por medio de una metodología la cual lleva un proceso y no importa el tiempo que lleve para realizarse. Un ejemplo de ello es los estudios sociales y el comportamiento del ser humano en la sociedad. Investigación descriptiva según Tamayo. Tiene como objetivo conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes mediante la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Interpreta la realidad de los hechos, es decir, condiciones o conexiones que se sostienen, procesos, efectos o tendencias a desarrollar. La investigación descriptiva va más allá de la toma y tabulación de datos. Supone un elemento interpretativo del significado o importancia de lo que describe, combinando así el contraste, la interpretación y la evaluación. La investigación descriptiva consiste en algo más que la recogida y tabulación de datos. Se ocupa del análisis e interpretación de los datos que han sido reunidos con un propósito definido, el de la comprensión y solución de problemas. La investigación descriptiva puede ser utilizada para identificar metas u objetivos y señalar los caminos por los que pueden ser alcanzados.
La investigación descriptiva según Sampieri. En dicha investigación, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, es decir, detallar cómo se manifiestan estos hechos. La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis. Es decir, miden, evalúan, recolectan datos sobre diversos conceptos que estos vienen a ser las variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno que se está investigando. Un estudio descriptivo pretende nada más medir o recoger la información de manera independiente o conjunta, conceptos, variables, es decir, no es su objetivo indicar cómo se relacionan las variables medidas. Más bien el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se medirá, llámese a esto variables, componentes o conceptos, sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. El diseño de investigación al que pertenece es no experimental, transaccional o transversal, puesto que permite extraer conclusiones acerca de los fenómenos. Investigación de campo, según Tamayo, es la que realiza con la presencia del investigador o científico en el lugar de ocurrencia del fenómeno. Sampieri no la llama investigación de campo, sino investigación explicativa, que esta va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Este tipo de investigación están dirigidas a responder las causas de los eventos y fenómenos, sean estos físicos o sociales. Como su nombre bien lo dice, su interés radica en explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno, en qué condiciones éste se puede manifestar. Son más estructuradas que los estudios con los demás alcances que implican propósitos de estos, exploración, descripción y correlación. En resumidas palabras, pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos. El diseño de investigación de este también es transversal, puesto que el tiempo que se lleva en tomar la investigación no influye en el actuar o en el desarrollo del fenómeno que se está estudiando. Investigación histórica. Aplicación del método científico de investigación a los problemas históricos. Supone la identificación y delimitación de los problemas, la formulación de las hipótesis, la recogida, organización, comprobación, validez y análisis de los datos, la confirmación de la hipótesis y finalmente el informe. Cada uno de estos pasos lleva a una nueva comprensión del pasado y proyección para el presente y el futuro. Se clasifica en explicativa porque incluye la exploración, eso quiere decir observar los fenómenos, describir los problemas históricos, sus cualidades y lograr organizar, validar y analizar los fenómenos para la comprensión del pasado, presente y el futuro. Esto también es longitudinal, ya que no importa el tiempo en que se realice. Investigación ex post facto. En este tipo de investigación, el científico espera que ocurra la variable independiente, a fin de estudiar sus posibles efectos a través de los cambios esperados en la variable dependiente. Se clasifica en correlacional debido a que tienen relación sus variables y que estas, al estar en un solo fenómeno, se espera que ocurra un cambio. Y es transversal, ya que este cambio se tiene que hacer en un tiempo determinado.
Investigación participativa es aquella que determina un sistema metodológico que puede explicarse en toda clase de estudios para solucionar problemas en las diferentes áreas de desarrollo. Se clasifica en explicativo y transversal. Es explicativo porque explica los fenómenos de acuerdo a su observación, descripción y correlación. Y es transversal porque depende de un tiempo límite para realizar la investigación. Investigación documental es la que se realiza con base en la revisión de documentos, manuales, revistas, periódicos y actas científicas, conclusiones de simposios y seminarios o cualquier tipo de publicación considerada como fuente de información. Se clasifica en descriptiva ya que se observa e investiga los fenómenos de la realidad de los hechos, y se clasifica en longitudinal porque no tiene un tiempo límite para que se realice la investigación. O secuencia de... No, ¿y ahora qué hice? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué te sucede? Investigación Relacionar la forma externa de cómo... externa de cómo presentar. Ella se puso a reír. La importancia de... se lo describe. Que se estudia y lograr entender se clasifica. Investigación histórica. Pero mira la cámara en el momento que se... Viera yo que India me ve.